Hola, bienvenidos a todos a este curso que organiza por primera vez el Colegio Mexicano de Radiólogos, Intervencionismo y Terapia Endovascular. Quiero agradecer a los organizadores del curso por su invitación para platicar con ustedes sobre el manejo de las complicaciones de las prótesis aórticas. Para mí es muy grato platicar la experiencia de casi 20 años y teniendo un aproximado de 400 casos más o menos en mi historia y les quiero platicar las complicaciones que hemos tenido y algunas otras que hemos vivido de cerca y hemos ayudado a resolver a distancia. Vamos a abordar el tema desde el principio. En medicina, una complicación se define como la presencia de un estado no deseado o inesperado en una evolución ya prevista. En esta dificultad imprevista van a concurrir varios factores. Los factores pueden ser inherentes al paciente, pueden ser inherentes al grupo de trabajo de salud, como el médico, enfermeras, técnicos, o bien pueden ser inherentes a los materiales o al equipo con los que trabajamos, hablando de los equipos de rayos X. Si somos observadores, nuestros procedimientos, nosotros ya conocemos el inicio y el final. Conocemos cómo queremos hacer una punción, conocemos cómo queremos introducir tal o cual material y cómo resolver ese problema. Si no llegamos a esos objetivos, definitivamente estamos enfrente de una complicación y es cuando tenemos que reconocerla y tenemos que tener la capacidad de resolverla. Este punto lo comparto cada vez que tengo una plática con médicos y el tema es que nosotros como médicos que hacemos arte con las manos, podemos caer en complicaciones en dos partes de nuestro ejercicio profesional. Uno es al inicio cuando estamos aprendiendo técnicas, estamos adquiriendo todo el conocimiento como principiantes, con nuestros primeros pacientes incluso, y después desarrollamos una seguridad y una experiencia que nos va a posicionar como médicos que somos. Pero al final, cuando entramos en excesos de confianza, vamos a caer otra vez en este grupo de complicaciones y tenemos para evitar esto, tener la costumbre todo el tiempo de mantenernos actualizados, de tratar de ser repetitivos con nuestras técnicas, la revisión de los pacientes, la técnica como tal y la revisión posterior de los pacientes para evitar este tipo de complicaciones o bien detectarlas a tiempo para tener un impacto positivo cada que se presenten este tipo de complicaciones. Aunque el tema es de patología aórtica, estos conceptos se aplican para todo tipo de terapia endovascular en la que participemos. Si recordamos, las complicaciones es la concurrencia de diferentes factores y cuando hablamos de factores que son inherentes al paciente, hablamos, por ejemplo, de enfermedades no diagnosticadas, las cuales conocemos hasta el momento en que estamos durante el procedimiento. O bien hablamos de una patología vascular o de una anatomía vascular no estudiada previamente, porque no tuvimos la precaución de haber agotado los métodos de imagen que tiene el paciente. O bien hablamos ante un procedimiento de urgencia que es muy diferente al procedimiento electivo. Nuestro actuar es muy diferente en cada uno de ellos. En las complicaciones donde concurren problemas inherentes al grupo de salud, aquí tenemos mucho más impacto nosotros, un impacto directo, porque estamos hablando de la preparación y la experiencia del grupo médico como tal, de los médicos, enfermeras y técnicos incluso. Hablo que muchas veces nos vamos a estar peleando con ellos si ellos no conocen la técnica, si no conocen la forma de desarrollarse durante un procedimiento. Estamos hablando también de problemas cuando nosotros mismos no tuvimos la precaución de planear nuestro procedimiento y cuando no tuvimos la precaución de antes del estudio verificar que existieran los materiales correctos, que estuviera el equipo correcto, que tuviéramos una disponibilidad de un plan B, como hablo de un arco en C en caso de que se descomponga una sala de hemodinamia. Todo esto son complicaciones que van a depender del grupo de salud. No tiene nada que ver aquí el paciente y tenemos que tener la precaución de prever todo este tipo de problemas. Después de los conceptos que hemos platicado anteriormente, vamos a hablar ahora de lo que es la patología aórtica en forma general. La mortalidad en la cirugía aórtica abierta en la cirugía electiva es del 3 al 6%,
mientras que en la terapia endovascular es del 0,6%. En la cirugía de urgencias puede ser la mortalidad hasta del 80%, mientras que con la terapia endovascular llega a ser hasta del 26%. Entonces la diferencia es muy importante y esto inclina el por qué irnos hacia la terapia endovascular. E incluso ustedes lo saben, la mayoría de los cirujanos vasculares ya se han inclinado totalmente por esta terapia. Muy pocos son los que todavía manejan la enfermedad aórtica a la antigua con la cirugía abierta. Las principales complicaciones que se presentan son desórdenes cardiopulmonares hasta en un 15% y la isquemia intestinal en el caso de la patología aórtica abdominal de un 2% y la isquemia de tejidos en forma general hasta del 1%. Ustedes saben que hay muchos dispositivos en el mercado. En México no es tan amplia la variedad, pero hay varios dispositivos. Entonces, las empresas todos los días están haciéndole modificaciones a sus dispositivos, están haciéndole pruebas y correcciones, tratando de adecuar su prótesis a la enfermedad aórtica. Las casas comerciales nos van a ofrecer una amplia asesoría para el uso de sus dispositivos. Nos van a dar muchas ideas de cómo tratar la enfermedad aórtica. Sin embargo, recuerden que es obligación del médico, del operador, del radiólogo intervencionista o del cirujano vascular tomar la decisión sobre cuál es el mejor dispositivo para la enfermedad que tiene su paciente y seleccionar la mejor prótesis para evitar el número de complicaciones potenciales. La enfermedad aórtica sigue avanzando a través de los años, no se detiene la evolución, incluso se ha sido tratada con una endoprótesis, sigue la degeneración de las capas de la aorta. Entonces ahora la enfermedad es mucho más compleja o tenemos casos mucho más complejos que no veíamos antes. Tenemos, por ejemplo, aneurismas con cuellos muy cortos, angulaciones muy pronunciadas o incluso disecciones complejas que hacen que un tratamiento con una sola prótesis a veces no sea suficiente. Entonces ahora las casas comerciales han sacado nuevos dispositivos para estos nuevos retos, como los que vemos en pantalla, algunos disponibles en México, otros aún no, pero la enfermedad sigue progresando y tenemos que ir evolucionando con ella. Como sabemos, en la terapia endovascular no hay dispositivos ideales. Asimismo, en la terapia de la enfermedad aórtica no hay algún dispositivo ideal para la enfermedad aórtica. Sin embargo, las grandes empresas han trabajado día a día para modificarlas y ayudarnos a que tengamos menor posibilidad de tener una complicación en un procedimiento. Esto lo hacen trabajando, por ejemplo, en las mejoras en el anclaje de estos dispositivos, de tal forma que la conexión entre la prótesis y la aorta o el vaso nativo sea lo más preciso posible para evitar los diferentes tipos de fugas. También han reducido los calibres de estos sistemas de tal forma que nos permiten actualmente hacer estos procedimientos de forma percutánea completamente. Obviamente nos exponemos a más complicaciones que las vamos a ver más adelante. También han reducido la complejidad del armado en las prótesis, de tal forma que tardamos menos tiempo en hacer este armado y nos lleva a tener un éxito más preciso y exponer en lo menos posible a complicaciones al paciente. Sin embargo, no pierden de vista los puntos de seguridad en la liberación de estas prótesis, de tal forma que todas las prótesis tienen un punto de no retorno que tenemos que identificarlo nosotros para no caer en complicaciones no deseadas. Sin embargo, pues todo esto lleva a incrementar los costos y nunca vamos a ver año tras año que las prótesis van a bajar de precio. Siguen siendo un gasto necesario para el tratamiento percutáneo por vía endovascular de estos problemas. Las complicaciones reconocidas en la reparación endovascular de la enfermedad aórtica es la presencia de fugas o endolic, la desconexión de ramas, por ejemplo, la ruptura aórtica o ilíaca, los problemas que tengamos con los accesos vasculares, la oclusión aguda de ramas, hablando de las ramas renales, por ejemplo, o a nivel torácico, de troncos supraórticos,
lo que es la microembolización como tal, la migración de estos dispositivos, o bien unas menos frecuentes como son las infecciones, la conversión a una cirugía abierta o problemas neurológicos durante el procedimiento. Vamos a revisar estas con algunos casos clínicos que hemos tenido durante la práctica desarrollada, y algunos son tomados de internet porque realmente yo no me he enfrentado a estas complicaciones. La complicación más frecuente que nos vamos a encontrar en el tratamiento de la enfermedad aórtica es la presencia de fugas o endolic. Una fuga es la persistencia de perfusión al saco aneurismático. Estas se van a clasificar de acuerdo al sitio donde se localiza esta perfusión. Son tan frecuentes como del 15 al 50%, y el tipo 2 es la más frecuente que nos vamos a encontrar. Vamos a repasar los 5 tipos de fuga que hay en este esquema. La fuga tipo 1 es la que se produce cuando hay un sellado inadecuado entre el dispositivo y las paredes del vaso. Esto puede ser a nivel del cuello del aneurisma o puede ser a nivel de las arterias ilíacas. Esto provoca una reperfusión al saco aneurismático. Las tipo 2, la reperfusión se produce porque las arterias nativas del vaso, hablamos de las arterias lumbares o la arteria mesentérica inferior, invierten su flujo al aumentar la presión dentro de ellas, de tal forma que reperfunden todavía el saco aneurismático. En las tipo 3 hay un sellado inadecuado entre los diferentes componentes de la prótesis. En este caso, tenemos el cuerpo principal de la prótesis y una extensión a una pierna, de tal forma que requiere un sellado exacto en este sitio para que no haya una reperfusión al saco. Las tipo 4 son un defecto de fábrica porque hay una porosidad del material, la cual sigue perfundiendo al saco todavía. Las tipo 5 son una categoría todavía no bien aceptada, pero la explicación que se da es que hay un incremento en la presión dentro de la prótesis, y esa presión se traduce, se transmite hacia el saco aneurismático, haciendo que este saco crezca en los controles subsecuentes. Vamos a repasar con imágenes algunos ejemplos de estas fugas. La tipo 1, que ya repasamos previamente, observamos en este paciente en un plano coronal. Está la prótesis colocada, sin embargo observamos que hay un contacto inadecuado entre la prótesis y las paredes de la aorta. En un plano axial vamos a ver cómo está la aorta y la prótesis, y hay flujo en la periferia de ella. Sin duda que esto va a alimentar un saco aneurismático, provocando este tipo de fugas, la tipo 1. El tratamiento que se da en estos casos es la colocación de extensiones, que son fragmentos de prótesis que van a extender la parte cubierta hacia arriba en este caso, y va a permitir que haya un sellado más correcto. Hay veces que la fuga puede ser pequeña y nos puede ayudar únicamente con la pura angioplastía, o bien hasta la colocación de coils o algún material embolizante que sea seguro, de tal forma que pueda tapar una fuga más pequeña que esta, obviamente. Pero son alternativas para el tratamiento de este tipo de fugas. Vean en un esquema, este es el ejemplo de cómo se ve una extensión, la prótesis inicial, y esto más blanco es la extensión que tiene una construcción similar a la primera prótesis. Este es un ejemplo donde tenemos el caso anterior, hacemos un procedimiento muy parecido, subimos un catéter pigtail, hacemos un ortograma para identificar los componentes de este tipo de fugas. Lo que estamos subiendo aquí es una extensión que es exactamente igual que en este esquema, y vamos a liberarla teniendo el cuidado que tenemos al colocar una prótesis de forma inicial, que es respetar el flujo a las ramas, principalmente de las renales para arriba. A continuación veamos este estudio, que es el mismo paciente, donde estamos haciendo inyecciones con medio de contraste, y aquí ya completamos la liberación de la extensión. Esta extensión está abarcando la parte inicial de la prótesis complicada, por así decirlo,
y estamos cubriendo más arriba, pero siempre respetando el flujo de las arterias renales. Les comentaba hace un momento también que estas es una de las complicaciones que podemos tener al no tener la precaución de identificar adecuadamente las arterias renales, podemos taparlas con los dispositivos. Como lo vieron en la diapositiva anterior, todos los dispositivos tienen telas, pero tienen marcas de dónde a dónde llega la tela y puede ser identificada claramente por imagen. Este es un ejemplo de una fuga tipo 2, donde al hacer una punción al saco, nos encontramos que inyectamos contraste y podemos identificar cómo se opacifica la arteria mesentérica inferior. De esta forma podemos inyectar material embolizante a presión a través de la misma aguja de chiva y podemos embolizar al menos el ostium y el saco aneurismático para evitar que tenga este tipo de fugas. Las fugas tipo 4 y tipo 5 yo las conozco por la literatura, pero la verdad nunca me he topado con un caso en los seguimientos que tenemos de los pacientes. Y de estas tres, la más frecuente que me he topado es la tipo 3, que puede ser un defecto de fábrica o puede ser un defecto técnico al hacer el armado de la prótesis. Otra de las complicaciones, aparte de las fugas, es lo que llamamos una desconexión de rama. Esto puede ser un error técnico durante el armado de la prótesis o bien puede ser un evento que se produce a mediano plazo durante la enfermedad aórtica. Recordemos que la enfermedad aórtica no se detiene por el hecho de haber colocado una prótesis, de tal forma que la aorta puede elongarse y aumentar de diámetro aún con la prótesis. Entonces, es importante respetar las reglas que nos da el fabricante para cada prótesis y siempre hacer la sobreposición mínima que ellos requieren. No obedecer esta regla nos va a llevar a este tipo de complicaciones. Entonces hay que hacer la mínima sobreposición de los diferentes componentes de una prótesis para evitarla. Veamos un ejemplo de una desconexión de rama. Este es un ortograma estático donde observamos cómo está el catéter pigtail, está la prótesis que debemos de ubicarla por su estructura, qué tipo de prótesis es. No vamos a entrar en ese tema, pero vean cómo en la ilíaca izquierda no tenemos ningún problema, hay una conexión adecuada, pasa el contraste. Sin embargo, en la ilíaca del lado derecho observamos cómo se perfunde un aneurisma en esa zona, está el extremo de la extensión de pierna y observamos la conexión aquí está algo irregular. Entonces está esta imagen simple donde vamos a dibujar los componentes. Vean, ese es el cuerpo principal, aquí está un extremo hacia la ilíaca del lado derecho y veamos lo que es la extensión hacia el lado derecho, como no hay una conexión adecuada. Y si lo viéramos en un plano lateral, vamos a ver que está más posterior esta parte y más anterior el cuerpo principal. Entonces, esto es lo que es una desconexión de rama, pero esto es un problema técnico durante el armado de la prótesis. Mismo caso, veamos el ortograma, cómo está. Esto es la imagen dinámica. Veamos que del lado izquierdo no hay ningún problema. Del lado derecho, vean el aneurisma en la arteria ilíaca. Vean cómo la extensión está correctamente colocada en lo que es la arteria femoral, la ilíaca externa del lado derecho. Sin embargo, el aneurisma se reperfunde y de esa manera posteriormente reperfunde el flujo distal. Aquí vamos a ver la arteria ilíaca interna. Esto es un factor importante para planear el tratamiento porque tenemos que ocluirla y evitar que haya una inversión de flujo futura para que alimente este aneurisma. Entonces, el reto ahora es conectar estas ramas de tal forma que se resuelva el problema. Aquí vean a continuación, esta es una proyección oblicua donde estamos viendo la prótesis y si dibujamos los contornos tenemos el cuerpo principal de la prótesis y enseguida tenemos el margen
de la extensión de pierna. Hay una completa desconexión y el reto es comunicarlas entre ellas. Primeramente lo que vamos a hacer es un abordaje del lado derecho en forma retrógrada para ver cómo se opacifica y vemos cómo el contraste pasa adecuadamente por la extensión, alimenta el aneurisma y nos muestra en la otra parte. Obviamente no se pinta la aorta. Entonces, de esta forma tenemos referido un extremo y vamos a meternos del lado contrario para conectarlos. Eso es lo que procedimos a hacer. Enseguida, ya referida a la arteria femoral del lado derecho, nos metemos por el lado izquierdo y vamos a referir lo que es la arteria ilíaca interna y la vamos a embolizar por el motivo que les comenté hace un momento. Vamos a liberar un resorte y un oclusor vascular y de esa forma vamos a evitar que haya un reflujo que siga alimentando ese aneurisma. Continuando con el caso, como les platicaba, metimos un introductor del lado izquierdo y de esa forma se embolizó la arteria ilíaca interna del lado derecho. La embolizamos con un resorte y un oclusor vascular y después de esto inyectamos contraste y veamos cómo primeramente se llena el saco aneurismático, pero vemos que ya no tiene flujo la ilíaca interna. Entonces de esa manera vamos a evitar que haya una reperfusión posterior a este aneurisma. Entonces, al inyectar el contraste, observamos cómo se llena primeramente el aneurisma y después va la sangre hacia la ilíaca externa y femoral. Enseguida lo que hacemos es meter una guía por fuera de la prótesis para acercar un sistema de perforación. Es un sistema que se llama Outback. Nos permite atravesar la tela de la prótesis y meter dentro de ella una guía 014 y hacer angioplastías subsecuentes para colocar, vaya, primeramente romper esa tela y darle espacio a colocar una prótesis. Esa prótesis va a ir desde arriba hasta abajo y es una prótesis cubierta que va a corregir este problema. Como ven aquí estamos dentro de la prótesis. Está la guía, es una guía ya de mayor soporte y esa guía nos permite pasar un balón de 8 milímetros de diámetro y de esa manera vamos a romper la prótesis, la tela primeramente y luego darle espacio en las celdillas de la prótesis, de tal forma que lo que sigue es colocar la prótesis forrada nueva. Aquí como están viendo ya hacemos un control y ya tenemos un flujo adecuado desde la inyección es desde la ilíaca común, ya el flujo no se va a otro lado, está corregido el problema, únicamente aquí tenemos una pequeña disección que se provocó con la angioplastía y únicamente repetimos la angioplastía para pegar ese flap a la pared y de esa manera vamos a corregir el problema que estaba desde el inicio. Aquí estamos ya nuevamente, una vez que repetimos la angioplastía, el flap que estaba aquí flotando ya se pegó y de esa manera queda corregido el problema desde el inicio de la ilíaca común hasta abajo sin tener una reperfusión al saco aneurismático. Y de esa forma se corrige este tipo de desconexiones de rama, pero obviamente hay que individualizar cada caso es particular y requiere técnicas diferentes. Este es el disparo final de control donde hacemos un ortograma y vemos las imágenes con y sin sustracción digital, donde observamos ya la continuidad del flujo desde la aorta hasta cada una de las ilíacas y ya no hay reperfusión de lo que es el aneurisma en la ilíaca derecha y tenemos una resolución completa del problema. Sin embargo, ustedes saben que hay que individualizar para cada paciente y tener un plan previo a iniciar el procedimiento para tratar esta desconexión de rama. Otra de las complicaciones con las que nos vamos a encontrar es con la ruptura aórtica o ruptura de arterias ilíacas. Esto, desde mi punto de vista, ocurre por inexperiencia del operador, donde hay una manipulación excesiva de los materiales dentro de la prótesis o dentro del vaso, como la aorta o la ilíaca, y pueden llevar a un control inadecuado en estos materiales, como por ejemplo los balones,
Si los inflamos de más y en un sitio inadecuado, vamos a romper el vaso. Si inflamos un balón dentro de una prótesis, difícilmente vamos a romper el vaso, pero si sacamos el balón fuera de la prótesis, vamos a provocar que la presión del balón se haga sobre el vaso y lo vamos a romper. Entonces, por eso es que esto para mí es experiencia. Desgraciadamente se siguen presentando y a nivel de la aorta, esto es un evento catastrófico que va a llevar a la muerte del paciente la mayoría de las veces. Sin embargo, a nivel de las arterias ilíacas todavía nos permite un tiempo de reacción porque todo va a coincidir en que se van a formar hematomas retroperitoneales y nos va a dar algún tiempo de acción todavía. Veamos, este es un ejemplo donde me llamaron porque no abría la extensión del lado izquierdo, lo que es la pata contralateral, a donde se mete el cuerpo, y no abría y cuando me hablaron ya el médico había hecho esta angioplastía con el fin de abrir la prótesis, la hizo en un sitio adecuado, pero aquí revisando el problema de inicio es que esta aorta tenía un diámetro de 20 milímetros, lo cual nunca iba a aceptar una prótesis que se abre a 22 milímetros, por ejemplo. Entonces, obviamente nunca va a abrir esta patita contralateral y una angioplastía está haciendo más del diámetro de la misma aorta y esto va a producir una lesión en las paredes. Continuando con el caso, vean cómo se ve la angioplastía. Les digo que rebasa los límites de la aorta, es decir, se seleccionó mal el paciente, mal la prótesis, y una vez que se desinfla el balón, ese es el balón que les comento que es un balón complaciente porque se adapta adecuadamente a la prótesis y no rebasa los límites. Entonces es un balón complaciente, es muy bueno para este tipo de prótesis. Sin embargo, también tiene una fuerza radial importante, de tal forma que aquí se infló fuera de lo habitual y expandió la prótesis. Vamos a ver el resultado. Vean aquí la angioplastia, se hace un disparo. Esto que está aquí afuera ya es medio de contraste. Entonces, vean todo esto, no está dentro del vaso, está todo por fuera. Esto es sangre en el retroperitoneo y es una ruptura aórtica que fue catastrófica para el paciente. Entonces, realmente aquí no hubo mucho que hacer, únicamente documentar el caso, que a mí se me sigue siendo impresionante. em, y insisto, es mucha experiencia del operador. Otra de las complicaciones en la terapia endovascular es la presencia de complicaciones en accesos vasculares. Tiene una frecuencia de 4.5% y tenemos dos universos. Uno, cuando se hace una exposición a las arterias femorales y hay una mala reparación, es cuando se produce complicaciones en las ingles, en ese sitio. Sin embargo, en los últimos 2 años lo que hemos hecho son que todos los procedimientos han sido por vía percutánea y lo que escogemos es que el calibre del sistema sea menor de 24 frames. Cuando rebasa este calibre es cuando tenemos mayor número de complicaciones en los accesos vasculares. Tenemos una curva de aprendizaje que estamos en evolución con el fin de cambiar todo a sistemas percutáneos. Podemos encontrarnos estenosis tardías en ambos eventos porque lo que estamos haciendo con el cierre percutáneo a fin de cuentas es un cierre con una sutura percutánea. Entonces podemos encontrarnos estenosis, pero es algo muy poco frecuente que al menos yo no lo he visto en estos 2 años que tenemos como curva de aprendizaje. Les voy a comentar brevemente en imágenes cómo se detectan estas complicaciones en los accesos vasculares. En esta tomografía vamos a encontrar un aneurisma con disección. Podemos tener aquí en la evaluación vemos las arterias femorales que sean de diámetro adecuado, donde pueda pasar un dispositivo les decía, de 24 a 28 French, y se puede hacer una exposición quirúrgica o un cierre percutáneo como se escoja. En este caso fue percutáneo y vean que aunque se lleve a cabo una reparación exitosa, la complicación presente echa a perder todo. Esta es la imagen coronal del aneurisma
y vamos a ver cómo se trata con la prótesis de forma adecuada. Aquí está el tratamiento. Vean cómo se ve la prótesis colocada, se ve corregido el aneurisma, todo perfectamente por imagen. Tenemos el control, el paciente tuvo una mala evolución en el posoperatorio y se le tuvo que hacer una tomografía para saber qué estaba pasando. Aquí tenemos el extremo eh, distal de la prótesis, está en las arterias renales permeables. Vemos aquí la prótesis, no hay fugas. Un corte más abajo, en plano axial, observamos un poco de aire. Ese aire es todavía normal encontrarlo dentro del saco una vez que tiene menos de 24 horas de haberse tratado el aneurisma. En el plano coronal se ve todo armado, se ve sin problema el retroperitoneo. Sin embargo, el paciente presenta aumento de volumen en el lado izquierdo, por lo cual le colocaron un drenaje para resolver ese hematoma al no encontrar una causa aparente. Y en la tomografía veamos cómo está el volumen. Es un hematoma agudo completamente. En un plano coronal vemos que la cantidad justificada aquí es de 1 litro de sangre y el paciente tuvo que ser transfundido. Entonces, realmente esto es una complicación por los accesos vasculares. Mismo paciente, veamos cómo está el hematoma y la presencia del drenaje en este sitio. Cuando hicimos una revisión minuciosa de la arteria femoral izquierda, observamos este flujo, que es un flujo muy filiforme, sin embargo, es suficiente para explicar la presencia del hematoma. Procedimos a repararlo, propusimos hacer una angioplastía, pero tuvimos que hacer un acceso del lado derecho para revisar qué estaba pasando y así lo hicimos. Como les comentaba, hicimos un abordaje del lado derecho, metimos un catéter a la prótesis del lado izquierdo, hicimos una angiografía y observamos la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa del lado izquierdo, y con un foco específico en la arteria femoral del lado izquierdo, no observamos un sitio de lesión. Aquí ven ustedes el drenaje. Sin embargo, tenemos ya documentado la presencia del hematoma y tenemos documentada la lesión a través de la tomografía, por lo que decidí algo no tan, bueno, lo pueden ustedes criticar, pero así decidí tratarlo y le puse una prótesis forrada. Podremos opinar en este caso que hubiera sido mejor una exploración quirúrgica, pero pues bueno, era cuestión de egos. Entonces así es como lo sellé tomando en cuenta las referencias anatómicas y le puse la prótesis y ustedes ven, al final de cuentas, permeable. Vamos a esperar cómo se comporta ese sitio de flexión, pero así quedó resuelto. Les comentaba que otra de las complicaciones muy raras, por suerte, es la presencia de infección de la prótesis. Esto obviamente también tiene mucho que ver el comportamiento del personal médico dentro del área de quirófano, dentro de la sala de hemodinamia, y un manejo inadecuado podemos llevar a esta complicación. Es una complicación muy no grata para el paciente. Lo vamos a detectar con la presencia de aire dentro del saco del aneurisma después de los 30 días en la tomografía, y obviamente va a haber marcadores de inflamación elevados, inflamación de tejidos adyacentes en la tomografía, y vamos a encontrar estos hallazgos de infección que van a obligar a un tratamiento muy agresivo para el paciente. La frecuencia de estas complicaciones es del 0,7 hasta el 3%. Vamos a ver este caso que es totalmente tomado de internet, y perdón por no haber anotado la referencia, pero es tomado de internet, yo no he visto ninguno. El diagnóstico lo vamos a hacer con una angiotomografía, donde vamos a encontrar aire a nivel de la prótesis aórtica y vamos a encontrar también cambios inflamatorios en los tejidos. El PET-CT nos va a dar mucha información en los casos difíciles y vamos a ver captación del radiofármaco en ese sitio. El tratamiento es la resección total de la endoprótesis y la creación de puentes extraanatómicos.
Este es el mismo caso, es mi última diapositiva. Les comento cómo se ve la imagen. Son cirugías realmente extensas con muy mal pronóstico para los pacientes. Bueno, con esta diapositiva termino mi presentación. Ojalá y sea de utilidad para todos y quedo a sus órdenes para resolver cualquier tipo de dudas. Muchas gracias y éxito con la continuidad del curso.